Ventaja biológica. ¿En qué consiste la ventaja biológica? ¿Qué es una ventaja falsa? Dice, la ventaja biológica consiste en procurar conservar y obtener de otros el mismo tipo de caricias a los que el niño fue acostumbrado o mediante las cuales fue troquelado. Acuérdense que aquí niño está escrito con mayúscula, porque no se refiere a una personita menor de 8 años, ¿sí? Que sería un niño con N minúscula. Se refiere al niño que todos somos durante toda la vida, el egoestado niño, que fue acostumbrado mediante ciertos troquelamientos. Y a esos troquelamientos nos hemos vuelto adictos. Muy bien. Para conservar, ¿sí? Como dice aquí, y obtener de otros el mismo tipo de caricias a los que el niño fue acostumbrado, para eso disfrutamos, buscamos, nos acomodamos para obtener ganancias biológicas que se sienten en el organismo. Por eso se llaman biológicas, ¿sí? La ventaja biológica busca alternar intercambios amorosos y de ira, porque ambas cosas producen placer físico por medio de la generación de endorfinas. Así, la niña maltratada buscará inconscientemente un novio, un amante o un marido que la golpee. Esto es terrorífico, pero es tremendamente real. Y multitud de canciones nuestras lo demuestran. No es que las canciones preparen el terreno para que la gente se comporte de cierta forma. Sí, las canciones rancheras de José Alfredo Jiménez, de José José, si analizan las canciones de José José, todas son tristes. O sea, José José es el cantautor de los tristes, de los depre, ¿sí? De las víctimas. Así empezó, doctor, con el triste. ¿Sí? Ah, fíjate. Así triunfó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se volvió tan popular? Precisamente porque por medio de él, a través de sus graznidos, digo yo, porque jamás me gustó, en realidad yo no lo considero un cantante, sino un intérprete, que no es lo mismo ser cantante que ser intérprete, expresa la terrible realidad del pueblo mexicano, la tristeza, la frustración, las lágrimas se expresan de una manera vicaria, otro las expresa, yo no. Entonces, eso es una ventaja biológica, orgánica. Luego se quejará, amenazará con dejarlo, la niña troquelada o el niño troquelado. Pero una y otra vez, ¿qué va a hacer la niña maltratada? Rescatarlo. Lo va a rescatar, lo va a salvar, lo va a perdonar, luego se va a hacer la víctima y su alimento adictivo serán las caricias condicionales negativas que él le dé. Incluso expresado de manera verbal claramente. Ya no me pega, ya no me quiere. Es más, hasta la I le quitan, ya no me quiere. Ya no me cela, ya no le importo. Entonces, ¿en qué va a consistir la ganancia biológica de una niña que durante toda su infancia recibió la furia del padre, o de la madre, o de ambos, pero más fácilmente la del padre? Pues se va a buscar un novio, un marido, un amante que le dé la misma medicina. Y aprenderá, antes de los 8 o 10 años, a generar endorfinas y a sentirse bien, transitoriamente, fugazmente, fácilmente, ¿sí? Instantáneamente, sin esfuerzo y con grave daño físico, neurológico y emocional, adherida a su ventaja biológica. Terrorífico, pero brutalmente cierto. Entonces, esto es la ganancia biológica. Y si continuamos con el análisis de las emociones, ¿qué otra emoción podemos analizar para entender bien la ganancia biológica falsa? En un error gravísimo que cometemos tanto los padres
o autoridades hacia los niños, como nosotros, cuando ya somos adultos de edad cronológica y seguimos siendo niños emocionalmente. Y voy a referirme al manejo del miedo. Volvemos a plantear la tesis fundamental. Es muy saludable, es muy conveniente ejercer nuestro derecho natural a expresar el miedo. Porque si no expresas el miedo, se va hacia adentro. Si no expresas la ira, se va hacia adentro. Si no expresas cualquier emoción de las 5 básicas, si no expresas la tristeza, se va hacia adentro. Si no expresas el afecto y si no expresas la alegría, son nuestras 5 emociones básicas: ira, tristeza, miedo, alegría y afecto. Entonces, estamos en la tristeza, perdón, el miedo. El miedo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en el manejo del miedo? Bueno, vamos a analizar el primer paquete referido a cómo manejamos el miedo en un niño. No seas vieja, no seas maricón, no te rajes, ¿sí? No seas miedoso, no tengas miedo, no seas niñita, ¿sí? Los hombres no tienen miedo. Y entonces la persona, ante una tesis tan abrumadora, aprende a tragarse su miedo. ¿Cómo se descubre? Esto sucedió curiosamente aquí en California. ¿Sí? No sé, no tengo la fecha exacta. De lo que sí sé es que fue en la universidad famosa UCLA, ¿no? Que está por aquí. Bueno, pues en una ocasión a un par de psicólogos se les ocurrió analizar qué sucedía cuando una persona lloraba por efecto de cualquier emoción y comparar sus lágrimas químicamente en un laboratorio con las de una persona o grupo de personas que habían llorado no por una emoción, sino por ejemplo por partir cebolla. Y después de analizar las lágrimas cebollosas y las lágrimas emotivas cientos de veces, concluyeron verdaderamente asuntos apasionantes que nos pueden ser de una gran utilidad. Lo primero que se descubre es que las lágrimas que se lloran hacia afuera van acompañadas de sustancias benéficas y de sustancias tóxicas. Las lágrimas que salen por los ojos avientan, chorrean, están impregnadas de endorfinas. Y las endorfinas, acuérdense que son analgésicos, euforizantes, energetizantes, lentifican el proceso de envejecer y dan una gran sensación de alegría o de tranquilidad, cuando menos. Y además se descubrió que en las lágrimas que se lloran por los ojos se liberan multitud de moléculas pesadas que el organismo no puede procesar, no puede asimilar, y que se conocen con el nombre genérico de toxinas, o sustancias tóxicas que hacen daño y que al hacer daño por sí mismas, porque son demasiado pesadas, demasiado duras o demasiado grandes para atravesar las paredes de los nervios o de las células, ¿sí? Y se quedan por ahí atoradas en las articulaciones o en el órgano más sensible de nuestro organismo, en el más debilitado o en el más susceptible de ser atacado, y cada uno tiene su órgano más débil, ¿no? Uno es el hígado, otro es el páncreas, como en el caso del difunto actual, se murió de una terrible afección pancreática. Y además lo más triste de lo que me enteré hace rato es que se murió abandonado en un hospital para enfermos desahuciados. Y hoy que se enteraron los familiares, pues ante las cámaras lloran a grito pelón. Vean el video, está circulando por ahí de manera viral. No sabían cómo se había muerto su papá. Entonces yo digo, qué poca madre. ¿Cómo no sabían? Pues ¿quién lo internó ahí? ¿Quién lo internó ahí? ¿Cuándo lo internó ahí? ¿Por qué, siendo una familia tan pudiente,
Ujú. Por ejemplo, la hija Sarita cobró 30 millones de pesos, ¿sí? $150,000, sí, más o menos, ¿no? No, $1,500,000, ¿sí? $1,500,000 por darle exclusiva a la prensa de la muerte de su padre. ¿Se podrán imaginar cómo fue entrenada ella para manejar emociones? ¿Qué falta de árbol genealógico para convertir la muerte de su padre en un negocio boyante? Un negociazo. Pero además, qué terrible actitud de los familiares, de los hijos, no sé, del núcleo familiar de él. Bueno, muchos van a decir, él se lo buscó por borracho, parrandero, jugador, irresponsable, mujeriego y todo lo que quieran decir. Pero también habría que analizar cómo fue su niñez. Y sin buscar exactamente justificarlo, porque no es mi papel es tratar de entender el por qué una persona es como es, o no es como le conviene ser. Entonces, en el manejo del miedo se comete multitud de errores. El primero es oprimir, reprimir y suprimir el miedo. No tengas miedo. Y ya que nosotros fuimos también sujetos a esta prohibición, díganme una cosa, la orden paterna y materna, o del abuelo, o del tío, o de los hermanos mayores, o de quien sea, la orden de no tengas miedo, ¿elimina el miedo? ¿O lo incentiva? Lo exagera. Lo llega a ser tan abrumador que se vuelve paralizante, se vuelve inmanejable. ¿Sí? Yo me acuerdo en lo personal, cuando yo era, no sé, 4, 5, 6 años, y le expresaba a mi papá, papá, es que tengo miedo de la oscuridad. Pues no tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo. Y realmente me tardé muchos años en poder superar el miedo a la oscuridad. Yo tuve que tomar decisiones muy importantes solito en la adolescencia para poderme levantar a hacer pipí en las noches. Y un poco más chico prefería hacerme pipí en la cama que enfrentarme no al frío sino a la oscuridad, porque el miedo estaba prohibido. ¿Por qué estaba prohibido? Porque los machos no tenemos miedo, no debemos tener miedo. Por eso es tan importante poder expresar el miedo. Expresa tu miedo como sea. Como no es ira, al expresar el miedo no corres el riesgo de ofender. No hay ningún riesgo. Exprésalo como lo sientes. ¿Sí? Y cuando tú veas a una persona cercana a ti, y no importa su edad, recuerda que el que tiene miedo no es el adulto, el egoestado adulto. El que tiene miedo es el egoestado niño. El miedo está en el niño. Entonces entiende de una vez por todas que no solamente tiene la posibilidad de expresarlo, tiene derecho y tiene la necesidad de expresar su miedo. Y si no lo expresa, le va a suceder lo que se descubre aquí en California hace ya 60 o 70 años. Y es el hecho de que si no lloras las lágrimas para afuera, las llorarás para adentro. ¿Y qué se descubre en las lágrimas del que parte cebollas? Agua con sal, nada más. No hay toxinas, no hay endorfinas, no hay moléculas pesadas, no hay sustancias tóxicas, es neutro. Entonces, por el contrario, cuando son lágrimas provocadas por una emoción cualquiera auténtica, ¿sí?, van a tener ese doble componente de las endorfinas que tranquilizan y por lo tanto hay que llorar, ¿sí?, y de las sustancias tóxicas que si no se arrojan para afuera se van a ir al órgano más vulnerable, corazón, hígado, pulmones, páncreas, como en el caso analizado ahorita, hígado o qué sé yo, pulmones por ejemplo, ¿sí?, o incluso las articulaciones o la piel, y lo peor, el cerebro. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Vi por ahí algunas manitas levantadas. Adelante. Sí, doctor.